La tercera comparecencia correspondía a doña Vanessa Baliño Esparducer, pero ha disculpado su asistencia. Por lo tanto, pasamos a la comparecencia de don Julio Naveira Menteiga, decano del Colegio de Abogados de Mataró y vicepresidente de la Abogacía Catalana, al cual damos la bienvenida a esta comisión y le agradecemos muchísimo su presencia y su colaboración. Tiene la palabra el señor Naveira. De esta Comisión de Justicia en defensa de esta proposición de ley de modificación de la Ley 1/2000 del 7 de enero del enjuiciamiento civil. Soy Julio Naveira, como me han presentado, soy abogado experto en derecho inmobiliario con más de 26 años de experiencia, decano del Colegio de Abogados de Mataró, desde donde participamos en las distintas comisiones que el Ayuntamiento de Mataró tiene en relación a las viviendas, a las ocupaciones ilegales de viviendas. Soy igualmente vicepresidente del Consejo de la Abogacía Catalana y vicesecretario de los Servicios Jurídicos del Consejo General de la Abogacía Española, desde donde participamos en diferentes proyectos legislativos a través de sus comisiones normativas. Y es precisamente uno de estos proyectos realizados conjuntamente con el Colegio de Abogados de Barcelona, bajo la coordinación y supervisión de Jesús Sánchez García, al que aprovecho para saludar y darle las gracias por facilitar mi comparecencia hoy aquí, el que me trae hoy precisamente aquí. Proyecto que cristaliza con la proposición de regular un procedimiento específico para que las personas físicas y/o las entidades sociales, administraciones públicas tenedoras de un parque de vivienda de alquiler social, que se vean desposeídos ilegalmente y sin su consentimiento de sus viviendas, puedan recuperarlas de inmediato. Proposición que voy a defender desde la doble perspectiva técnico-práctica de abogacía profesional y de abogacía institucional, lo que implica la defensa jurídica de los dos derechos fundamentales que están en juego: el derecho a la propiedad del artículo 33 de la Constitución española y el derecho de vivienda digna y adecuada del artículo 47 del mismo texto legal. Derechos ambos que, desde ya anticipo, están garantizados por esta proposición. A la luz de la comparecencia del compareciente que me ha precedido, creo que hay un error de concepto de lo que esta proposición es, qué abarca legitimación activa, legitimación pasiva y realmente cuál es lo que está protegiendo esta proposición de ley. En primer lugar, voy a hacer tres notas en relación a la ocupación ilegal de la que trae causa la proposición de ley que defiendo. En primer lugar, no tiene nada que ver con el resto de ocupaciones ilegales que conocemos. Nada que ver ni con los desahucios exprés por falta de pago, ni por los desahucios por incumplimiento contractual de la LAU, nada que ver con el desahucio por precario, la persona no se quiere marchar, nada que ver con el comodato, la persona no anticipa o no acepta el fin de la causa, nada que ver con la ejecución hipotecaria, que es el no pago de una hipoteca. Se basan todos estos en una previa autorización del dueño de consentimiento de utilización de la vivienda, cosa que en esta propuesta no es así. No hay ningún consentimiento previo por parte del dueño de la vivienda. Tampoco tiene nada que ver el movimiento Ocupa. Es un movimiento Ocupa que no afecta a las viviendas ocupadas por personas físicas ni destinadas a alquiler social, que son las que protege esta proposición de ley, sino que afecta a viviendas y locales normalmente desocupados con un ejercicio social de esas viviendas, de esa desocupación, que no es objeto de esta propuesta. Mientras estas otras ocupaciones ilegales sí tienen un proceso civil propio para que el propietario recupere la vivienda, así el artículo 251 establece hasta 5 supuestos distintos, todos ellos en relación al desahucio de falta de pago, fin del contrato de alquiler, precario, herencia, el sumario, el artículo 41 de la ley hipotecaria. La ocupación ilegal que trae causa la propuesta no tiene ningún proceso civil que la regule. ¿Y por qué? Porque en su momento el legislador no pensaba que alguien ocupara sin consentimiento una vivienda que ya está previamente ocupada. Y, en tercer y último lugar, la regulación penal para ambos tipos de ocupaciones ilegales es del todo deficiente, el artículo 245 del Código Penal. Cualquiera de ustedes imagínense en una de las dos situaciones siguientes. Una primera, que se van de vacaciones y cuando vuelven, 15 días después, su casa está ocupada. Una segunda situación. Usted es gerente de una institución pública de pisos de alquiler social y resulta que le ocupan 5 pisos que iba a entregar mañana a 5 familias en riesgo de exclusión social derivadas por servicios sociales. Los verdaderos y reales ocupantes de estas fincas, que son los dueños y estas personas necesitadas, no pueden acceder a su vivienda. ¿Qué hacen ustedes? Tal y como hemos indicado, no existe un procedimiento civil que regule este caso y debemos acudir por analogía a cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 251 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En ese sentido, nos remitimos a la comparecencia efectuada en esta misma comisión el día 6 de junio por el profesor Vicente Pérez Daudí, así como un artículo realizado por él mismo en compañía de Jesús Sánchez García. Pero, bajando
y es lo que, desde la perspectiva de la abogacía, bajando a la realidad de los juzgados de primera instancia y mixtos en los partidos judiciales, nos encontramos que ustedes tienen que presentar una demanda de juicio verbal. Juicio verbal en la cual tenemos la emisión de la demanda, el emplazamiento, la contestación, juicio y sentencia. Con un poco de suerte, 7 meses. Posteriormente está la apelación. Plazo, contestación, apelación, emplazamiento, fallo, 7 meses más. Luego tenemos que bajar otra vez a primera instancia para ejecutar la sentencia. Con un poco de suerte tenemos 5 meses más. Así que ustedes se encuentran que tardan 1 año y medio para recuperar esa vivienda y, mientras tanto, o bien ustedes no tienen su vivienda, o bien esas 5 familias que estaban pendientes de esa ocupación, de esas fincas que le hacían falta, no tienen acceso a las mismas, sin contar con los gastos judiciales que usted han tenido que soportar y que no van a percibir, bien porque es insolvente la persona ocupante o bien porque está acogida al derecho de beneficio de justicia gratuita. En el caso de antes, en este caso que les he propuesto, tampoco correrán mejor suerte si optan por una denuncia penal, sin perjuicio de remitirnos a un artículo establecido por el fiscal señor Álvaro Mangas Campos, de 28 del 12 del 2015, publicado en la revista La Ley, con el título La interpretación del artículo 245.2 del Código Penal y el activismo judicial, así como a las intervenciones de los 2 Mossos d'Esquadra que intervinieron aquí el día 6 de junio del 2017, decimos que la actuación inmediata de los cuerpos de seguridad es imposible, porque solamente pueden actuar si actúan en una flagrancia que te lo cogen intentando ocupar la vivienda. ¿Qué nos queda? La denuncia del artículo 242.2. Aquí les amparo. ¿Por qué? Porque en el caso de que tengan la suerte de que el procedimiento llegue al final, tardaremos 2 años en tener sentencia y poder ejecutar esta sentencia. Y digo en el caso de que tengamos la suerte, ¿por qué? Porque no sea que durante la instrucción del procedimiento, en aplicación del principio de última ratio de derecho penal, nos remitan al procedimiento civil con 6 meses perdido, o que la sentencia final absuelva al ocupante por estado de necesidad o porque ha pagado a un tercero por ocupar esta finca. Por tanto, nos encontramos con un fracaso total y absoluto. Y esta ineficacia judicial, así como la escasa o nula actuación policial, es perfectamente conocida por gente sin escrúpulos que hace de la delincuencia y del fraude de ley su forma de vida. Así hay personas que, sin estar en riesgo de exclusión social, ocupan viviendas ajenas sin consentimiento del dueño. Hay personas que, estando en riesgo de exclusión social, ocupan viviendas ajenas sin consentimiento del dueño. Un fraude de ley. Les es más fácil acceder por este camino que entrar en el circuito de los servicios sociales. Y luego están las mafias organizadas que ocupan pisos y luego los realquilan. Precisamente en Mataró se ha detenido hace poco a una persona por hacer esta ocupación, y las personas, esta actividad ilícita, y estas personas se encuentran ocupando esta vivienda. Pero esta actuación ilícita penal trae consigo no solo que el dueño de la vivienda se quede sin su vivienda, ya sea la persona física para su vivienda o las instituciones sociales para realquilarlas para las personas necesitadas, sino que además trae más problemas. ¿Qué nos trae? Problemas graves de convivencia entre el ocupante y los vecinos. Y además nos trae también nuevos ilícitos penales. Estamos viendo cómo hay dueños de propiedades que acceden e utilizan a personas fuera del ámbito jurídico para recuperar su posesión de esa vivienda, tal y como hay programas de televisión que hablan sobre estas actuaciones, e incluso los propios Mossos d'Esquadra en su intervención aquí el 6 de junio hicieron referencia a esta. Y dentro de estos problemas somos perfectos conocedores en Mataró, y te voy a hablar un poco de Mataró, porque Mataró realmente somos una población que tenemos muchos problemas de ocupación ilegal y somos activos, estamos activando precisamente con una activación muy fuerte para solucionar este problema de ocupación ilegal. ¿Y qué se puede hacer ante esta situación? Hay 4 frentes. Primero, prevención y cooperación de la sociedad. Segundo, exigencia de más juzgados. Se ha hablado de la lentitud de los juzgados. Es cierto, hacen falta más medios. Y en cuarto lugar, la exigencia de un procedimiento específico para el caso que nos ocupa, una regulación propia y ágil, que es lo que está estableciendo esta propuesta que hacemos. Así, el 13 de diciembre del 2016, y a consecuencia de la problemática surgida por la ocupación ilegal de viviendas, el Ayuntamiento de Mataró creó la Comisión Municipal para la Gestión del Riesgo para la Seguridad y la Convivencia derivada de la ocupación de viviendas. De forma previa a la creación de esta comisión y como antecedentes necesarios hay que tener en cuenta 2. En el año 2010 se creó una comisión municipal de sobreocupaciones para ver realmente las ocupaciones ilegales que había, y en segundo lugar, en diciembre del 2016 se aprobó la ordenanza municipal reguladora del procedimiento de verificación de viviendas vacías al amparo de la consideración de servicio público de interés general el proveer de viviendas para políticas sociales. Esta comisión se mueve en 4 ámbitos distintos. Primer ámbito, ámbito sociohabitacional.
para ofrecer alternativas a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de emergencia social y que han tenido que recurrir a la ocupación como mecanismo para acceder a una vivienda. En segundo lugar, ámbito convivencial, para hacer frente a los problemas derivados de estas ocupaciones. En tercer lugar, ámbito de seguridad, detección de supuestos ilícitos penales y buscar alternativas preventivas de futuras ocupaciones ilegales. Y, en cuarto lugar, ámbito jurisdiccional, movilización social para la modificación legislativa de medidas civiles que sean aptas y eficaces para recuperar estas viviendas para las personas que las ocupan. Esta comisión está integrada por todos los agentes sociales, Ayuntamiento, Cámara de la Propiedad, asociaciones de vecinos, Federación de Vecinos, Colegio de Abogados, etcétera, que es representado por mí. En este espacio de tiempo, de diciembre a junio del 2017, se han efectuado 437 actuaciones convivenciales en viviendas ocupadas ilegalmente, se han inspeccionado 368 viviendas inscritas en el registro de viviendas vacías y se ha presupuestado 180.000 euros en el año 2016 y 150.000 en el año 2017. También en mayo del 2017 se ha creado una unidad de convivencia comunitaria de la Policía Local, formada por 2 caporales y 8 agentes que tienen como objetivo la implicación de proximidad con los afectados por esta problemática de las ocupaciones ilegales y, en especial, la prevención de nuevas ocupaciones ilegales. Y en estos 2 meses escasos, por parte de esta unidad, se han intervenido en 25 casos de ocupación ilegal de viviendas y se han evitado 3 ocupaciones, gracias a la colaboración de los propios vecinos que les han avisado justo a tiempo de poder intervenir en el momento en que se intentaba acceder a la vivienda. Finalmente, en fecha 24 de marzo del 2017, el Ayuntamiento de Mataró aprobó una declaración institucional en la cual se exigía, entre otras cosas, 3 cuestiones. Primera, la creación inmediata de un nuevo juzgado en el Partido Judicial de Mataró para agilizar los trámites de estos temas. Juzgado de primera instancia número 9, que desde el año pasado está aprobado, pero pendiente de que se instaure en esta población. Segundo lugar, que la Fiscalía tome conciencia de la problemática existente y formule acusación pública en los supuestos de ocupaciones delincuenciales y, en tercer y último lugar, el apoyo expreso a la propuesta de ley que estamos defendiendo en este acto. Y de esta forma llegamos a la proposición de ley que estamos debatiendo. En ese sentido, además de ratificar todas las exposiciones efectuadas por el señor Vicente Pérez el pasado día 6 de junio, ante esta misma comisión, voy a hacer 4 breves consideraciones. En primer lugar, es un procedimiento judicial nuevo que regula una situación nueva no regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En segundo lugar, agiliza el procedimiento sin vulnerar el derecho de defensa del ocupante. La lentitud de la justicia es el problema endémico de la justicia en España. Y esto es un tema estructural, no depende de una propuesta de ley para beneficiar a los propietarios de la vivienda, sino que en esta propuesta se crea un procedimiento ágil con 2 posibilidades. Primera posibilidad, el juicio verbal del 251.2 bis sin medida cautelar del 441.2 bis, que es opcional. No es obligatorio ejercer esa medida cautelar que se ha manifestado anteriormente, pero tiene una ejecución inmediata sin esperar a los 20 días, la disposición adicional. Y la segunda posibilidad es el juicio verbal con la medida cautelar. En ambos casos estamos avanzando todo el tiempo del procedimiento en más de 1 año y medio. Como ha dicho anteriormente, decía que no tenía posibilidad de defenderse el ocupante. No es cierto. Se puede defender en la oposición al juicio verbal. Tiene 10 días desde que es emplazado. En el auto en el cual se le comunica el lanzamiento, contra ese auto cabe oposición, que tiene un nuevo plazo de 10 días, más de los 5 que estaba diciendo el anterior compareciente. Y si en ese trámite de oposición el ejecutado aporta el título que hacía referencia, esa ejecución queda sin efecto, se sobresee el expediente y tiene que pagar las costas el actor que ha actuado de mala fe. Está perfectamente establecido y, además, tiene la posibilidad del juicio ordinario. En tercer lugar, compagina y garantiza el derecho de propiedad del dueño de la vivienda con el derecho de la vivienda digna, y ello por 2 motivos. El dueño de la finca es el actor que tiene el mismo derecho de vivienda digna que el ocupante sobre su vivienda, ya sea para sí o para alquilar social, personas con riesgo de exclusión social en lista de espera. La ocupación ilegal no es defendible en un Estado de Derecho, pero en este caso, en que el ocupante no solo atenta contra el derecho de la propiedad ajena, sino también contra el derecho de vivienda del mismo nivel que el suyo, no puede ser nunca admitido. Y por este motivo la proposición no incluye ni las personas jurídicas, porque no son viviendas habituales para sí, ni los locales, ni los pisos especulativos. Estos, ante la ocupación ilegal, tienen los mecanismos legales que son vigentes. Son lentos, pero no necesitan de un procedimiento nuevo porque ya estén regulados, a diferencia de esta ocupación. Estoy acabando ya. Además,
para aquellos supuestos en los que esté ocupando la vivienda de otro servicio público, perjudicando a otro de igual condición, ya sea porque ha sido engañado por la mafia organizada o porque ha jugado con ventaja frente a personas de igual condición. Es mucho más fácil acceder a esta vivienda mediante pago de 500 euros que a lo mejor toda la lista de servicio social con las obligaciones que tienen que cumplir. Si esta persona, a pesar de esto, es merecedor de vivienda social, la propuesta no lo abandona. Hay un realojo mediante incorporación al servicio público de alternativa ocupacional. El artículo 441, segundo párrafo, así lo establece de forma expresa y me remito para no leerlo. Realojo que no es un canto de sirena, sino una realidad que la propuesta contempla, tal y como pasa en Mataró. En Mataró se está haciendo. Esta propuesta da la posibilidad de esta reocupación. Lo que no puede hacer es política, una propuesta de una modificación para un caso concreto. No puede hacer una política de obra social. Si hay que hacer más inversiones, dependerá de otros momentos y no de esta ley. En cuarto lugar, se crea un procedimiento ágil y eficaz. La recuperación de la posesión puede pasar a 2 o 3 meses en lugar de los año y medio o 2 años con un poco de suerte. Esto hará que la gente no quiera pagar ni le valga la pena ocupar una vivienda ocupada, con lo que evitaremos 3 tipos de delitos. El delito de la mafia organizada, evitaremos el delito de esas personas que utilizan a personas para volver a recuperar su vivienda, evitaremos el fraude de ley o la picaresca de determinadas personas y, además, evitaremos los graves problemas de convivencia. Por todo esto, es por lo que estoy hoy aquí defendiendo esta proposición de ley, porque no solo regulará, dando solución civil a una situación compleja y difícil que carece de esa regulación civil, sino que además también contribuirá a mejorar la convivencia. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que quieran formularme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Naveira. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que es el solicitante de esta comparecencia, tiene la palabra su portavoz, el señor Gómez Balsera. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Naveira, por su intervención. Me sumo al agradecimiento que ha expresado usted a don Jesús Sánchez, cuya recomendación pues, nos ha permitido escucharle, nos ha permitido tener una intervención que ha sido muy técnica. Ha llamado usted el aspecto, o ha puesto, mejor dicho, el acento sobre aspectos procesales que nos han resultado muy interesantes y fruto de la práctica diaria de su labor profesional, que le llevan a defender esta proposición de ley y a considerar pues, que da una respuesta efectiva o eficiente al fenómeno de las ocupaciones ilegales que se producen por las mafias. Así que yo le voy a preguntar por una cuestión o por una casuística un poco diferenciada. Recientemente se están haciendo eco en los medios de comunicación de otro fenómeno, que es la ocupación que convierte tu vivienda en un apartamento turístico. No sé si usted considera de que este supuesto debe seguir llevándose a través del desahucio por falta de pago, toda vez que sí hay un contrato entre las partes, o bien que sería un fenómeno que merecería una atención especial y ser considerado como un caso especial en la tramitación del juicio verbal, como el objeto de la ocupación ilegal que estamos abordando en esta proposición de ley. También me gustaría preguntarle por el perfil de clientes que acuden a diario a los despachos de los abogados víctimas de esta ocupación ilegal. Ello nos permitiría hacernos una idea y tener un mejor conocimiento en relación a las dudas que se suscitan en esta comisión de si debemos ceñirnos a las personas físicas o debemos incluir a las personas jurídicas en el objeto de esta regulación. Y finalmente, pues le preguntaría, ha hecho usted, como digo, una intervención muy práctica, ha abordado muchas cuestiones que se dan en la realidad, pero sí me gustaría preguntarle si tiene usted alguna propuesta o alguna sugerencia para mejorar en concreto el texto que nos ocupa hoy. Si considera que deberíamos realizar alguna referencia expresa a la posibilidad de demandar a los ignorados ocupantes, o si deberíamos de hacer alguna referencia expresa en el texto de esta ley al decreto que debe dictar el letrado de la Administración de Justicia con el señalamiento para esa recuperación de la posesión y que no se cita tampoco en el texto. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Balsera. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Ciuró. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Naveira, por su exposición eminentemente práctica y desde el punto de vista también práctico, lo cual es necesario para poder mejorar el texto de la proposición de ley. Le quería hacer un par de preguntas en concreto.
El anterior compareciente ha sugerido la posibilidad de acortar el plazo de contestación a la demanda a 5 días. ¿Considera usted oportuno esta cuestión, toda vez que puede suceder que en la práctica diaria, seguro que usted lo conoce, sucede que se aportan, para poder acreditar la ocupación ilegal, contratos que no son legales? Entonces, un acortamiento del tiempo en la respuesta de demanda, más la posibilidad de que, del mismo modo que el propietario tiene que acreditar su título de propiedad auténtico, yo le preguntaría sobre la necesidad de autenticar de alguna forma el documento que se aporte a la contestación a la demanda, puesto que existe el riesgo cierto, como de hecho sucede, de que este contrato se aporte no sea un contrato válido, puesto que ha sido manipulado o de hecho no existe y se ha fabricado al efecto, y por tanto tenemos una oposición a una demanda, por tanto tenemos el archivo de las actuaciones, por tanto tenemos un juicio declarativo, por tanto tenemos otra vez el tiempo que es el contra el que queremos luchar, y por tanto estamos protegiendo a las mafias que abusan de este lapso de tiempo que hemos comentado antes. Y finalmente la última pregunta sería, tal y como ha comentado el compareciente anterior, ante el riesgo de que el ocupante ilegal no quiera hacer públicos sus datos personales en atención a la protección de datos a un servicio social para poder ser realojado, ¿considera oportuno matizar la orden de aviso a los servicios sociales a que el ocupante ilegal autorice esta comunicación por parte del juzgado a los servicios sociales, a los efectos de proteger, tal y como ha dicho el anterior compareciente, los datos personales? Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Ciuró. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Confederal Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea, tiene la palabra la señora Martín González. Bueno, muchas gracias. Empezar diciendo que, según su exposición, parecería que la gente ocupa por placer y porque le viene en gana, y es mucho más fácil ocupar que tener una vivienda en alquiler, o ¿no?, que tener un trabajo que poderse pagar un alquiler, tal y como lo ha explicado usted. O la gente vive ocupando porque pertenece a una mafia, o es que resulta, ¿no?, mucho más sencillo colarse en los pisos en lugar de hacer, digamos, estar en una lista de espera oficial. Me parece que intervenciones como la suya contribuyen bastante a criminalizar este fenómeno, que, como todas las que, bueno, también lo conocemos de cerca, sabemos que la gente no ocupa porque le da la gana, y vivir ocupando es una dificultad añadida que nadie, obviamente, escogería si pudiera vivir de otra manera. Decir que en esta proposición de ley se protege el derecho a la vivienda porque el dueño de la finca debe tener, ¿no?, protegido este derecho, me parece que tiene un punto de cierto cinismo, ¿no? Pero bueno, solo simplemente recordar y dejar claro aquí que otros comparecientes, una exministra de Vivienda, magistrados del Tribunal Supremo, no ven las maravillas que usted ve en esta proposición de ley, porque efectivamente dicen que no ataca a las mafias y en cambio ataca al eslabón más débil, que puede vulnerar la tutela judicial efectiva, que impide el derecho de la oposición, decir que no hay un desahucio inmediato porque se da 10 días para oponerse, me parece también una valoración pues que yo, por ejemplo, discrepo de ella, porque es totalmente subjetivo, ¿no? Decir que con 10 días es suficiente para que si no te desahucien, cuando posiblemente estás en una situación de exclusión residencial. Luego, simplemente preguntarle, ¿usted cree que el tema de la llamada a servicios sociales, que efectivamente pueden no garantizar de ninguna manera el realojo, no podría ser esta una causa para suspender el procedimiento si no hay efectivamente una garantía de realojo? También me parece muy cínico decir que las propuestas procesales no pueden garantizar, o sea, no se pueden ocupar de garantizar el derecho a la vivienda. ¿Cómo no puede tener una proposición de ley una parte que diga no se ejecutará el desahucio hasta que las familias, una vez comprobadas si están en situación de exclusión residencial, van a tener o no garantizado en realojo? Me parece, es que si no podemos hacer esto en el momento de redactar leyes, ¿para qué sirven, no? Gracias, señora Martín. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea. Sí, gracias, presidente, y bienvenido al señor Jesús Naviera. Y, desde luego, felicitarlos. Yo he sido concejal de Seguridad Ciudadana en mi ciudad, en Hospitalet, y es realmente problemática la situación de las ocupaciones ilegales. Problemática
por dos cuestiones, porque te generan, y yo creo que usted lo ha dicho claramente, te generan una situación de intranquilidad en el vecindario, en muchas ocasiones, porque estamos hablando de ocupaciones que realmente son las que provienen de las mafias, que era lo que usted nos ha querido con esta propuesta concretar. Y en segundo lugar, porque evidentemente quien está ocupando esa vivienda seguramente estamos hablando de familias rozando la exclusión social, es decir, no creo que haya nadie que esté ocupando esa vivienda que esté en una situación económica boyante. Con lo cual, la proposición de ley a nuestro grupo nos parece muy positiva, pero ciertamente deja algunos espacios que nos preocupan. Dicho esto, yo creo que la mejor solución para luchar contra esto es que las administraciones públicas estén coordinadas y podemos hacer una modificación de la ley, pero si los ayuntamientos no tienen dotación suficiente en vivienda social, por ejemplo, será muy complicado que podamos reconducir esta situación. Y si la Administración del Estado no apoya, evidentemente con recursos, difícilmente, incluso con el Poder Judicial, con recursos dentro de la Administración de Justicia, difícilmente podremos reconducir una situación como esta. Entiendo perfectamente el objetivo y, además, lo comparto, pero me preocupa el hecho de… Pongamos un ejemplo. Ahora acortamos a 5 días el procedimiento y el ocupante, por ejemplo, y el ocupante pide letrado de oficio y se ha de tramitar una justicia gratuita. Pues ya no son 5 días, ya son 10, 20 o 3 meses, con lo cual volvemos a estar ahí. Puede ser que los plazos se cumplan perfectamente, pero en cambio el ocupante sea una familia en riesgo de exclusión social y en aquel momento el ayuntamiento no tenga capacidad de dar una salida. ¿Qué hacemos en ese caso? O sea, el bien jurídico a proteger, que es la familia que está esperando esa vivienda, no puede estar ocupada, no puede ocupar esa vivienda y en cambio tampoco no podemos perjudicar a la que ya está ocupando. Es decir, ¿de qué mecanismo nos dotamos? Incluso hasta los jueces. Y creo realmente, y en Hospitalet también se ha tratado este tema de forma transversal con las administraciones, todas las administraciones, las asociaciones de vecinos, y por eso creo que es muy loable lo que está haciendo el Ayuntamiento de Mataró junto con el Colegio de Abogados, entidades vecinales y demás, pero creo que ahí ese protocolo ha de tener mucha fortaleza evidentemente, de la seguridad ciudadana, de Fiscalía, porque si hay menores el fiscal tendrá que actuar. Nos preocupa que esa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se quede en reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que no haya más normas auxiliares o mecanismos auxiliares que acaben de conseguir el objetivo que se está proponiendo, en el que yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo. O sea, hay ocupaciones ilegales y se han de resolver. Y la Administración de Justicia debe tener capacidad para eso. Y luego yo ahora me atrevo a hacer una pregunta y incluso una sugerencia, ¿no? Nos estamos encontrando que en muchas ciudades la gran mayoría de viviendas no son ni del Ayuntamiento, ni de la Generalitat, ni de las comunidades autónomas, sino que son de entidades financieras, en las que las entidades financieras no tienen ningún interés de destinarlas a ningún bien social. Pues quizás sería el momento de adoptar mecanismos. Yo creo que ahí estaría bien que nos hicieran una propuesta. Me gustaría que nos hicieran una propuesta en el sentido de que aquellas viviendas desocupadas o ocupadas ilegalmente que pertenecen a entidades financieras y que sencillamente estas no tienen ningún interés en poner a disposición de los poderes públicos para que sean puestas a disposición de familias con situación de exclusión social, ¿de qué manera podríamos articular una forma de que hicieran esta aportación a los ayuntamientos o a las entidades que se correspondan? Y yo me quedaría ahí. Muchas gracias y felicitarlo de nuevo.
Muchas gracias, señora Perea. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Olano Vela. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señor Naveira. En primer lugar, me sumo a mostrarle el agradecimiento de mi grupo por su presencia en esta comisión y también por sus aportaciones que, sin duda, enriquecerán nuestro trabajo. Respecto de la proposición de ley que nos ocupa, en la que se habla de que hay dos derechos en colisión, ¿no?, que son el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna, yo creo, sinceramente, que de lo que estamos hablando es no tanto de esos derechos, sino del derecho al disfrute de la propiedad privada o por acotarlo mejor, el derecho a la posesión, ¿no? Estamos hablando de derecho a la posesión y a una ocupación totalmente ilegal y que perturba este derecho. Decía usted que no hay ningún procedimiento específico en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Yo creo que el derecho a la posesión está bastante cubierto o sí existe ese procedimiento y es el que se contempla en el artículo 251.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿no? Un procedimiento interdictal que yo sí considero adecuado porque estos procedimientos interdictales tienen dos características fundamentales. Por un lado, es un procedimiento sumario, con lo cual se le da una protección ágil al demandante, y por otro, sus sentencias no tienen fuerza de cosa juzgada y, por lo tanto, cualquiera que pretenda tener un mejor derecho, pues puede acudir al procedimiento declarativo, al proceso declarativo correspondiente, y en el que se diluciden de forma definitiva el alcance de los derechos en conflicto. En ese sentido, quiero, si me puede matizar el por qué usted entiende que no existe este procedimiento específico, y si no puede, si podemos limitarnos, si no sería preferible limitarnos a modificar este procedimiento del 251.4 y, bueno, con las modificaciones necesarias. Estoy pensando en la legitimación activa, ¿no?, que ya se habló aquí también. Es verdad que no es fácil identificar a quién vas a dirigir la demanda, ¿no? El anterior compareciente hablaba de dirigirlo al desconocido ocupante del inmueble, ¿no? Bueno, quisiera que si me pudiera precisar si a usted le parece adecuado dirigir la demanda o sea, que la legitimación pasiva, dirigir la demanda, perdón, de esta forma, ¿no? Y después también está vinculado con esto las notificaciones, ¿no? No es fácil, o los ocupantes ilegales pues hacen todo lo posible y normalmente lo consiguen, pues el no ser notificados de la manera que exige, quizá de una forma, si quieres, demasiado garantista, podríamos decirlo así, nuestra ley de enjuiciamiento civil, ¿no? Respecto de la legitimación activa, no comparto que la exclusión de las personas jurídicas. Y estoy pensando, porque, claro, da la impresión de que personas jurídicas y con una vivienda en propiedad solo son los bancos en este país. Y esto no es real, ¿no? No sé por qué una persona jurídica, una pyme, una micropyme que tiene en propiedad una vivienda, no puede ver protegido su derecho de la misma manera que una persona física que tenga 25, 30, 40 o 50 pisos, que también los hay. Creo que esto sí tiene, o al menos a mi juicio, sí alberga dudas en cuanto a la constitucionalidad. Y después me pareció entenderle que decía usted que en el caso de los pisos vacíos de personas jurídicas, que no se vulnera el derecho a la propiedad. Yo estoy pensando en un caso. No pensemos en un banco, en una entidad financiera, simplemente un promotor que termina su promoción y tiene que entregar esas viviendas y, como es persona jurídica, no puede utilizar el sistema que se nos propone con esta modificación, con esta proposición de ley. Pero claro, él no puede entregarlas porque han sido ocupadas ilegalmente, y la persona física que es compradora pero todavía no es propietario, o no es poseedor, porque no ha habido esa entrega de la propiedad, pues no puede adquirir su bien. Y esa persona física sí tendría el mismo derecho a la vivienda digna del artículo 47 de
de la Constitución española y bueno, y también vinculado con el artículo 33 el derecho a la propiedad privada, ¿no? Por lo tanto, creo que, insisto, porque además la intervención del Grupo Socialista da la impresión que aquí viviendas vacías solo tienen los bancos, y eso no es cierto, ¿no? Entonces, creo que debíamos de ser especialmente cuidadoso, y en este sentido me gustaría si me podía precisar si yo he entendido bien o qué soluciones le propone usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Olano. Para contestar las cuestiones que le han sido planteadas, tiene de nuevo la palabra el señor Naveira. Sí, buenos días de nuevo. Voy a empezar contestando por la última porque es más cómodo que tengo así las anotaciones. A ver, yo creo que confundimos lo que es derecho de posesión con esta proposición de ley. Esta proposición de ley no está defendiendo la posesión en sí misma, sino que está defendiendo una posesión concreta. El actor tiene esa vivienda como ocupación suya, es su vivienda habitual. Ese es el actor, que tiene su vivienda habitual o, como mucho, su segunda residencia. Por eso son las personas físicas. En segundo lugar, lo que son las instituciones públicas para alquiler social. Son aquellas instituciones públicas que tienen esa vivienda para darle alquiler social. Estas mafias se aprovechan de toda esta situación para introducir gente aquí de forma ilegal. Luego contestaré a la representante de Podemos. Por tanto, aquí se está defendiendo una cosa muy específica. Y esta cosa específica, que el actor al mismo tiempo sea titular del derecho de propiedad y del derecho a la vivienda digna propia, no se da en ningún artículo de la ley de enjuiciamiento civil. Sí que es verdad que la posesión está regulada en el artículo 151 en varios puntos, pero para este caso concreto no se da. En cuanto a lo que me decía usted de la legitimación activa de las personas jurídicas, ¿sí? Las personas jurídicas yo no he dicho en ningún caso que no se le vulnerara su derecho de propiedad. Lo que sí que he dicho es que queda fuera de esta ley por cuanto la persona jurídica no tiene esa vivienda como vivienda o domicilio habitual suyo, sino que tendrá para una actividad concreta. No obstante, dentro de las preguntas que me han hecho de mejora, sí que se podría introducir la persona jurídica como legitimación activa, pero en este caso posiblemente sin la posibilidad de la medida cautelar del artículo 411, ¿sí? Salvo que además acredite el peligro in mora, que ahora queda fuera. O sea, en la proposición de ley, cuando se habla de la medida cautelar, se le exige el principio de buen derecho, no se exige ni caución ni el peligro in mora. Por tanto, si se quisiera introducir a la persona jurídica, se podría hacer posiblemente dentro de este ámbito de mejora, pero sin esa aplicación. Me parece que le he contestado tú. Cuanto a la pregunta del Partido Socialista, hombre, indudablemente aquí hay un problema, que es un problema social. Es un problema social porque hay que tener una coordinación total y absoluta para poder realojar a estas personas en riesgo de exclusión social. Y esto hace falta una coordinación muy importante por parte de todos los servicios públicos. Yo he puesto el ejemplo de Mataró, que nos hemos coordinado todos dentro de esta población para que esto funcione. Por tanto, eso se exige que se funcione en todos los sitios. Habrá sitios que funcionarán mejor y sitios que funcionarán peor. Pero tampoco podemos olvidar una cosa, que lo que se está aquí hablando es que la persona que está ocupando esa vivienda es una persona que esté o no en riesgo de exclusión social, no ha entrado por el cauce de servicios sociales. Esa persona tiene el cauce, yo puedo ir a servicios sociales directamente o puedo no ir, yo tengo esa opción. Por tanto, dentro de la gravedad de la situación personal de esta persona, ya voy a hablar ahora con Podemos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esta persona ha incumplido la ley de forma voluntaria y consciente. Contestándole a usted, yo no he dicho que nadie ocupe por placer, al contrario, cuando alguien ocupa una vivienda lo hace por necesidad, por tanto eso no ha salido de mi boca ni saldrá nunca, ¿vale? Al contrario, he dicho que las personas que están ocupando una vivienda, que lo están por necesidad, no se les abandona la propuesta, sino que se les garantiza un realojamiento. Cuestión distinta es cómo funciona ese realojamiento, que luego le diré. Voy a decir lo mismo, no hemos de olvidar que yo cuando he hecho referencia a estas personas de riesgo de exclusión social, yo le he puesto a usted un ejemplo muy claro. Es decir, en Mataró resulta que teníamos la entrega para mañana de una persona que lleva un mes esperando en riesgo de exclusión social, que no tiene dónde vivir y no puede entrar a vivir porque un señor que también está en el mismo riesgo se ha colado. No podemos proteger a situación de igualdad ni dar un privilegio especial a esta persona. Cuando usted me decía, hombre, ¿cómo se puede, y usted también, cómo se puede facilitar que esta persona no se suspenda el procedimiento hasta que no tenga otra ubicación? Hombre, es un tema de coordinación, un tema de políticas sociales, un tema de dinero, un tema presupuestario, pero obviamente tampoco podemos penalizar, como decía el anterior ponente, a mí que me voy de vacaciones, que me ocupen la casa. Yo tendré que ir también a algún sitio. Y esto es lo que se está planteando aquí.
¿sí? Las personas que están esperando para entrar en la vivienda social del Ayuntamiento de Mataró porque otro se le ha colado. Eso no está, tampoco podemos dar un plus a esa ilegalidad y hemos de ser conscientes de esta ilegalidad. Y yo puedo actuar correctamente o incorrectamente dentro de mi estado de necesidad, pero no puedo prevalecerme de colarme del señor que está haciendo la cola y que por mi culpa no tiene esa vivienda. Y esto es lo que yo quiero establecer esta diferencia de forma muy clara. Esta proposición de ley, siguiendo con usted, no pretende atacar a las mafias, porque las mafias las tiene que atacar el Código Penal. No los puede atacar esta propuesta. Lo que esta propuesta está minorando los riesgos de problemas de convivencia entre vecinos, los riesgos de actuaciones delictivas. Esta situación provoca dos delitos y los he dicho muy claros. El delito de las mafias organizadas que abusan de esas personas, que de forma consciente infringen la ley, pero por necesidad. Primer delito. Segundo delito, las personas que van a echarlos fuera, que tampoco pueden hacerlo. Además, esta situación, que es la lentitud de la justicia, 2 años, esta lentitud de la justicia, provoca además que tengamos gente que no puede acceder a la vivienda durante un tiempo muy elevado de tiempo, ¿sí? Y todo esto provoca problemas graves. ¿Qué hace esta propuesta? Esta propuesta agiliza el procedimiento muchísimo. Me decía lo del plazo de 10 días. 10 días para oponerse. No significa que en 10 días se vaya a la calle. Por tanto, procedimiento. Se presenta la demanda, tiene 10 días para contestar el juicio verbal. Cuando se admite la demanda, se le da una fecha de lanzamiento. Tiene 10 días para oponerse a esa ejecución. ¿Sí? Ya tenemos 20 días, procesos. Luego la ley en la ejecución se puede ampliar a un mes. Yo me he referido para remitirme a lo que ha dicho el profesor Pérez Daudí el 6 de junio, pero lo dice muy claro. Tenemos un mes. La propia ley establece prórrogas en casos de riesgo de exclusión social. Por tanto, esa posibilidad de ir prorrogando el plazo sí que existe. Pero no debemos olvidar una cosa. Esta ley, esta proposición de ley, no está creando la desocupación, ¿no? El desahucio ya existe. Lo que se está creando es un procedimiento especial para un caso concreto que estamos agilizando los trámites porque el actor, el dueño de la vivienda, o bien tiene que entrar él para vivir, o bien hay gente esperando, que es la gente que está entrando. Por eso la propuesta es para personas físicas no especulativas, personas físicas de su propia vivienda, que esto dentro de las mejoras posiblemente se tendría que matizar, ¿vale? Y las instituciones públicas sí que está muy matizado. Son aquellas instituciones públicas que tienen la potestad de dar vivienda de alquiler social. Me preguntaba también del Grupo Socialista qué podíamos hacer por el tema de los bancos que no quieren ceder las viviendas, ¿no? En este caso, en Cataluña tenemos la Ley 14 del 2015 del impuesto sobre viviendas vacías que considera que da como consideración de servicios de interés general el proveedor de viviendas para políticas sociales. En este caso, Ayuntamiento de Mataró creó una ordenanza municipal reguladora del procedimiento de verificación de viviendas vacías que están haciendo controles de seguimiento para obligarles a estar dentro del alquiler social. Medidas legales tenemos, lo que pasa es que hay que aplicarlas de forma adecuada y eso sí depende posiblemente de cada población. Y ya para acabar, no por ser la última, no voy a contestar, el de Grupo Ciudadanos. Decíamos, la mafia no es el objetivo, o sea, aquí se trata de agilizar el tema, la mafia va a ser una consecuencia de la agilización. En 2 meses nadie va a entrar a jugar en esta ilegalidad, por tanto, eso seguro que se va a ganar. La mafia tenemos que buscarla vía penal. Ha comentado la señora Ciuró el tema de la documentación falsa. Eso tampoco es un problema de procedimiento civil, es un delito de falsificación de documento privado que se aporta a un procedimiento civil. Por tanto, en este caso concreto sí que con un documento de contrato de arrendamiento falso nos encontraríamos con la suspensión del procedimiento, pasaríamos al juicio ordinario, pero aquí lo que habría que hacer posiblemente es endurecer o no, sí, pero endurecer vía penal esa falsificación de documento privado cuando luego se pueda ver. Otra cosa que sí que se podría instaurar es la obligatoriedad real, que no teórica, que ya existe, de que todo contrato de arrendamiento esté escrito en la Cámara de la Propiedad, porque si está escrito en la Cámara de la Propiedad, ese documento falso no se podría llevar a cabo. Por tanto, mecanismos hay que se puede mejorar la ley, pero en temas transversales a la misma. Y ya acabo, pero acabo ya. La ocupación de la vivienda. Pues falta. Me decía lo del tema de los alquileres turísticos. ¿Sí? Yo creo que en este caso no tendría cabida aquí, porque el alquiler turístico, la persona que está ocupando esta vivienda lo hace en base a un contrato. Por tanto, hay un consentimiento previo. En este caso, esta persona tampoco se daría una falta de pago porque está pagando el alquiler, sino que daría lugar a la resolución del contrato por incumplimiento contractual. ¿Sí?
no, pero tiene un trámite concreto, pero porque decíamos que en esta proposición es que no hay un consentimiento previo, y esta es la diferencia fundamental. El perfil del cliente que tiene este problema, al menos en Mataró, son personas físicas de primera, segunda residencia, sobre todo de segunda residencia, y problemas a nivel municipal con pisos que se tienen que entregar, que no se pueden entregar precisamente porque están ocupados de forma ilícita. Y sugerencias de mejoras, bueno, pues le he comentado lo de la persona jurídica, se puede mejorar, el tema de la persona física que he comentado se puede mejorar, el tema de los ignorados ocupantes y las notificaciones. Hombre, presentar la demanda contra los desconocidos ocupantes es de por sí, ya se da actualmente en cualquier desahucio contra cualquier ocupación ilegal, por tanto no es nada nuevo. Cuando se le notifica la demanda es cuando realmente, en este caso, tenemos ya el ocupante y a partir de aquí la ejecución sigue hasta el final. La notificación es muy garantista, pero en todo caso caben los edictos y con la nueva modificación el procurador puede notificarlo también en mano, con lo cual la notificación también se puede agilizar. Y creo que no me he dejado nada más. Si me he dejado algo más, pido disculpas y espero que les haya servido de ayuda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Naveira, y le agradecemos desde la Comisión su colaboración con esta proposición de ley y su brillante intervención.